Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la situación económica de estos primeros 6 meses de lo que va de 2023 y cómo podemos hacer un estudio, un análisis de lo que fue también en comparación con el 2022, un poco con lo que fue el cierre o la finalización de ese impulso que traía el 2021. Para conversar al respecto, tenemos como invitado al economista Hermes Pérez, quien es profesor de macroeconomía en la Universidad Metropolitana, tiene una amplia trayectoria, desarrolló una amplia trayectoria en el Banco Central de Venezuela, siendo el último jefe de la mesa de cambio de dicho banco, de dicha entidad bancaria del país. Profesor, sea bienvenido a La Ventana Rota y quería arrancar por preguntarle algo que comúnmente se preguntan las personas y es ¿por qué hubo una especie de mejoría entre finales de 2021 y mediados de 2022? ¿Y qué hizo eso posible y por qué no se mantuvo? ¿Por qué ese crecimiento, ¿no? Ese empuje parece que tenía al final pies de barro, por así decirlo. Ahora, con una situación que tenemos ahora de contracción de consumo, de que organizaciones como Conindustria o como Comercio indican que han reducido sus ventas y el uso de la capacidad instalada. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero que estés bien. Bueno, fíjate, efectivamente, como bien tú comentas, el país vivió una crisis económica formidable, una contracción económica que se alargó, se prolongó desde 2013 hasta mediados de 2021. En ese lapso, según datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, la actividad económica, el país, se contrajo aproximadamente no, según los datos oficiales, 88%. El país de 100 se contrajo 88 y la actividad privada casi 90%. Eso significa, por ejemplo, que de cada 100 empresas que estaban abiertas en 2013, en 2021 90 habían quebrado. Wow. Entonces, estamos hablando de una situación, una crisis enorme. Bueno, según el jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional en su momento, el señor Werner, comentó que era la crisis económica o la caída económica más importante de la cual se tenía registro según el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero esa situación de alguna forma llegó a un tope a mediados del segundo semestre de 2021, donde según las principales encuestas, vamos a decir, empresariales, dicen que se tocó fondo. Te hablo de encuestas empresariales porque lamentablemente el Banco Central de Venezuela, que es el órgano oficial encargado para dar la información económica sobre la actividad, no da datos desde 2019. Entonces, lo que pasó en 2019, 20, 21, 22 y 23, no hay datos oficiales. Hay algunos que otro anuncio que han hecho en prensa los responsables de la política económica, pero el Banco Central de Venezuela no ha dado información al respecto. Si tú me permites mostrarte algo en un gráfico para poder ilustrar lo que te estoy comentando. Por supuesto. Entonces, bueno, Ah, de 2013 a 2021 tuvimos una caída importante. En 2021, según la mayoría de encuestas, en, tocamos fondo y a partir de 2021, sobre todo desde mediados de 2021, hay una encuesta de Conindustria que nos ilustra eso, que te la quería mostrar, pero no la vemos. Entonces tocamos rebote, pareciera que entonces comenzamos a ver un rebote de la actividad económica en el segundo semestre de 2021 y que de alguna forma se alargó a lo largo de 2022. En ese sentido, por ejemplo, en 2021, según
algunas estimaciones, el crecimiento de Venezuela fue 0,5%, un crecimiento magro, pero veníamos de contracciones continuas de 2013 hasta 2020. Entonces la noticia, por lo menos, de que hubo un crecimiento de 0,5% en 2021 fue una tremenda noticia. Y en 2022, más o menos, no hay datos oficiales, pero más o menos se estima que el crecimiento estuvo alrededor de 8%. El Fondo Monetario Internacional, entre otros, estimaba un crecimiento para 2023 que estaba por el orden del 6,5, lo redujeron ahora a 5,5 a 5% en abril, pero sin embargo, este crecimiento, este pronóstico parece que puede quedarse corto. Ojalá que no. Ahora, sobre la pregunta particular, ¿qué cosas explican la mejora económica? ¿Qué fue lo que explicó la mejora económica que observamos a partir de 2021, ¿no? Fíjate, lamentablemente, y digo lamentable porque no, la mejora no se produjo en respuesta a un conjunto de medidas económicas que se aplicaron, sino de hechos aislados que de alguna forma fueron ocurriendo. Por ejemplo, un elemento que explica la mejora económica fue la creciente dolarización de las transacciones, la creciente dolarización de facto que las personas, para protegerse de la inflación, se fue implementando. De hecho, había una ley de ilícitos cambiarios hasta 2018, estaba prohibido mencionar, hablar, hacer operaciones con dólares, era ilegal, y sin embargo, en 2018 sin embargo, las personas transaban con dólares para protegerse de la hiperinflación, y en 2018, con la derogación de la ley de ilícito cambiario, entonces ya se permitió de manera abierta la dolarización de facto. Eso de alguna forma ayudó bastante la situación del país. La otra cosa también que ayudó fue la liberalización de facto de los precios. Habían controles de precios que se venían aplicando de manera periódica, precios, distintos controles que se aplicaron y que generaron escasez de productos. El gobierno dejó de controlar los precios, existe la ley, pero dejó de controlar una liberalización de facto de los precios, eso ayudó mucho también. También hay que reconocer que en 2021 y 2022 hubo una mejora importante en los precios del petróleo. Por ejemplo, en 2022 con la guerra, la lamentable guerra entre Rusia y Ucrania, eso mejoró mucho los precios y eso favoreció al gobierno en sus ingresos. En 2020, para que tengas una referencia, los precios, el barril de petróleo se negociaba aproximadamente en $25 y en 2021 esos 25 pasaron casi a $100. Es un aumento importante de los precios, a pesar de que estamos produciendo todavía poquito, el efecto precio fue tan grande que entonces mejoró los ingresos externos. También otro elemento que propició la mejora es que la amplia diáspora de venezolanos, más de 7 millones de personas que se han ido del país, entonces ahora están enviando remesas, entonces nosotros recibimos casi unos 3.000 millones de dólares de remesa en 2021, se estima que 3.500 millones en 2022 y para 2023 se estiman unos 4.000 millones, son cifras estimadas porque no hay datos oficiales tampoco, ¿no? Otro elemento que ayudó fue de alguna forma la contención y estabilización cambiaria que hubo entre 2021 hasta mayo de 2022, ¿no? Que después se aflojó un poquito. Y también pudimos observar que hubo una pérdida de impulso de la inflación, sobre todo en 2022, ¿no? Otras medidas que ayudaron fue algunas medidas en sentido correcto. Se eliminó el famoso 7%, esas medidas de confinamiento durante la pandemia. Hubo una ley de nuevos emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, algunas medidas, pero vamos a decir esporádicas, facilitaron la mejora económica, ¿no? Entonces, eso pasó hasta 2022. Ahora, bueno, aquí están sobre los principales hechos que explican la mejora económica. Vamos a decir, son 7 variables: dolarización, flexibilización cambiaria, liberalización de facto de los precios, mejora de los ingresos petroleros.
Fíjate que la mejora de los ingresos petroleros entre 2020 y 2022 fue 178%, no es cualquier cosa. Nosotros recibimos en 2020 aproximadamente 5.000 millones de dólares y en 2022 recibimos 18.000 millones de dólares. Hay que verle es importante eso. El incremento de la remesa, la contención y estabilización cambiaria y la desaceleración de la inflación, ¿no? Ahora, ¿qué cosas entonces fue pasando para ver una desmejora sobre todo desde finales de 2022 y comienzo de 2023? Esto es un dato, uno de los pocos datos oficiales que se ha publicado, que es el Producto Interno Bruto, que mide la actividad económica del país. Fíjate dónde está la flecha grande, eso es el consumo. El consumo de las familias representa más o menos el 70% de la actividad económica de cualquier país en el mundo, de cualquier país. O sea, el consumo es la piedra angular de la actividad económica vía la demanda. Entonces, fíjate, vemos que en el primer trimestre el consumo creció 17% y vemos que en el tercer trimestre el consumo aumentó 8%. A pesar de que el aumento del tercer trimestre de 9%, se podría considerar importante, hay un elemento técnico que te quiero aclarar. Ok, El consumo es la variable más estable que tiene la actividad económica. ¿Por qué razón? Porque las personas dependen para vivir de consumir. claro. Tú más o menos, una familia promedio en un año come más o menos lo mismo. Entonces, esta diferencia de tener un consumo de 18% en el primer trimestre y en el tercer trimestre la mitad, ya eso es una señal de alerta que te dice, hay un crecimiento de menor intensidad del consumo. Esa variación debería ser más o menos estable. Uniforme. Ojo, Ok, aquí en Venezuela y en el mundo. ¿Por qué razón? Porque tú todos los días vas a desayunarte una arepa, todos los días vas a almorzar, o un día pasta, un día caraotas, un día espagueti, ¿me explico? Pero sí, más o menos tu consumo, el consumo de un grupo familiar, es más o menos en términos calóricos, debe ser, para mantener la vida, por supuesto, debe ser más o menos estable. Entonces, esta desaceleración del consumo, según cifras oficiales del Banco Central, que por cierto lo publicaron el 31 de diciembre a las 12 del día, te dice, para que nadie, y lo escondido, te claro. dice entonces que aquí hay una señal de alerta, ¿no? Porque esto debería ser más o menos entre el primero y el segundo, está bien, pero ese tercero significa que hay una desaceleración importante del consumo. Y fíjate las importaciones. Mira el primer trimestre 27%, el segundo trimestre 9% y el tercer trimestre 1%. ¿Qué importamos nosotros en Venezuela? Importamos pata, carne, importamos de todo. Entonces, prácticamente el consumo se paralizó en el tercer trimestre. ¿Qué significa eso? Los comerciantes, como vieron que el consumo está cayendo, entonces dejaron de importar cosas. Ojo, Claro. es bien significativo que sea el tercer trimestre, porque fíjate, enero, febrero y marzo primero, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre es el trimestre previo a Navidades. Eso mismo le Es iba a el, decir. el trimestre, debería ser el trimestre más importante de las importaciones porque te Claro. preparas para diciembre. Entonces, esto es lo que significa que los comerciantes dijeron, mira, vale, tú sabes que la gente no está consumiendo a la misma velocidad que el primer trimestre, tenemos inventario bastante, no vamos a importar más nada. Eso lo que te dice es que hubo una caída del consumo. Entonces, hubo una ralentización del consumo y básicamente, ¿por qué el consumo en Venezuela cayó en 2020? Cayó, bueno, porque de alguna forma Venezuela sigue, bueno, de alguna forma no, seguimos teniendo la inflación más elevada del planeta. O Claro. sea, con una inflación de 400%, tú eres una persona joven, que trabaja, tú seguramente sabes, y todas las personas que nos están oyendo saben, cómo hace uno para mantener un ingreso cónsono con una inflación de 400%.
exactamente. Entonces, básicamente, tenemos un rebrote inflacionario espectacular que le ha pegado al consumo, ¿no? Entonces, lo que tú bien dices, fíjate que en 2023, entonces tenemos, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una caída de la actividad económica en 8,3%, según Consecomercio, entre enero y abril, una caída del 25%, pero ya tenemos la cifra hasta mayo de Consecomercio que habla de una caída, si mal no recuerdo, entre 18 y 61%, dependiendo de los sectores. Y con industria, en el primer trimestre, habla de una contracción de la actividad de 1,5%. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa caída? ¿No? Entonces, yo creo que lo principal es el rebrote inflacionario. O sea, teniendo una inflación que sigue siendo, pero por mucho, o sea, nosotros estamos de primero en inflación y el segundo que Argentina tiene 100, nosotros tenemos 400. O sea, estamos, si fuera un maratón, Claro, estamos, bueno, pues sobrado, exactamente, sobrado. muy por encima, sí. La otra cosa es que además de tener rebrote inflacionario, y ya te voy a mostrar cuánto es el rebrote inflacionario, porque no es cualquier cosa, la inflación este año es casi el doble o el triple del año pasado. Eso pega muchísimo. Además de tener un rebrote de la inflación, hay la pérdida del poder de compra de los salarios, porque entonces resulta que los precios en bolívares suben y ahora con dólares, los dólares te alcanzan para comprar menos, lo Exacto, que se conoce erróneamente como inflación en dólares, que no es otra cosa que la apreciación cambiaria. exactamente. Aparte de eso, tenemos, yo no sé tu caso, si conoces, yo soy jubilado de la administración pública. Si yo te muestro, si yo te digo, te pregunto, ¿cuánto crees tú que me pagaron en febrero por el Cestatique? No vas a adivinar nunca. 45 bolívares. Vaya, 45 bolívares me pagaron por Cestatique. Yo trabajé 31 años en la administración pública y soy un profesional con posgrado fuera del país, ¿no? Y mi pensión, realmente, si yo te muestro el sobre, te espantas. Ahora, yo soy profesional. Imagínate la secretaria, los exactamente. obreros, los asistentes administrativos. Si una persona es jubilada de la administración pública y no tiene otro trabajo, esa persona está muriendo de hambre, pero es literal. Ojo. Y los conozco porque yo estoy por lo menos en 3 chats de jubilados. Las Vale, personas, adultos mayores que son jubilados y que no pueden o no han conseguido más trabajo, realmente la están pasando mal, mal. La alternativa, lamentablemente, es irse del país. Te lo digo sinceramente, y yo estoy aquí en Venezuela, ojo. sí, Ojo, esa política de contención salarial en 14 meses no ha habido aumento del salario, de aumento del salario mínimo. Entonces, la escala salarial pública, tú dices, bueno, es que todos ganan el salario mínimo. No, pero la escala arranca desde el aumento del salario mínimo. Entonces, yo estoy por encima del salario mínimo, por ejemplo, yo y el resto de la administración pública, activos y jubilados. Entonces, como no tienen 14 meses de aumentar el salario mínimo, entonces tenemos 14 meses sin aumento de salarios. Para los pensionados y jubilados, está bien. Tú dices, bueno, pero ellos están jubilados, pero para los activos también. Entonces, además de eso, tienes una cosa que es que con la escala salarial depende del salario mínimo, ¿no? sí, Y con el salario tú calculas, por ejemplo, ahorita que viene vacaciones, tú calculas el bono vacacional, que es el mes que te pagan, y calculas el bono más el mes que te pagan. Son 2 meses, ¿no? Entonces, el salario depende, ese monto depende del salario, que no sea muy, que está sin aumento desde hace 14 meses. Además, con eso calcula, por ejemplo, las utilidades. Entonces, también se ha quedado sin movimiento. Algunos casos, por ejemplo, la caja de ahorro, que es un porcentaje que pones tú y otro porcentaje que pone el patrono, entonces depende también del salario. Entonces, todos esos
en un contexto donde el salario mínimo tiende a cero, estamos en $4, entonces todos los conceptos asociados con el salario tienden a cero. por supuesto. Ojo, hablan de unos bonos, que si guerra, bonos, guerra. Bueno, ahorita casi estaba leyendo algunos de los votos. Bueno, no sé si voceros, personas que siguen, no, que ya pagaron. Yo te invierto una cosa, yo no sé qué bonos pagan porque yo tengo el carnet de la patria y a mí no me han pagado nada, 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 nada. Eso es mentira y he consultado y no solo la gente de donde yo estoy jubilado, sino otras instituciones. Entonces pareciera que la desinformación hace que entonces pase eso. Entonces tenemos una política de contención salarial brutal, donde los salarios privados son 3 veces los salarios públicos. Y tenemos una nómina pública de activos y jubilados que está por el orden de los 6, 7 millones de personas. Así es. Entonces, la otra cosa es que otro elemento que fue muy dañino fue la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Un impuesto primero que es regresivo, es acumulativo. Hablan de impuesto a las grandes transacciones. Si vas a comprar una canilla o un cambur y pagas con un billete de $5, te cobran el 3%. Entonces, de grande no tienen nada. O sea que es un impuesto. Los impuestos no deberían ser regresivos. Los impuestos, la idea del impuesto es redistribuir el ingreso. Tú le cobras menos impuestos a los que tienen menos y le cobras más a los que tienen más para redistribuirlo. No, este es al revés, porque el 3% le pega al que tiene menos que al que tiene Claro. más, porque es lineal para todo el mundo. Además de eso, ha habido una política de alzas tasas municipales, registro y notaría, sin nombrar las cosas ilegales que todos conocemos en este país, que ha hecho la situación grave. Yo oí, por ejemplo, a empresarios, a la presidenta de Consecomercio mencionar que tiene una empresa que tiene 2 sedes en 2 partes distintas y dice, voy a cerrar en una localidad porque los impuestos son tan altos que entonces ya no me es rentable en un municipio en particular. Entiendo. La otra cosa es la contención crediticia y otras trabas financieras. En Venezuela existe el encaje legal, es del 73%, el más alto del mundo. Ese es el nominal, pero el efectivo, el encaje legal, para que no sepa, es el porcentaje de los depósitos del público que el gobierno le quita a la banca, que es dinero a nosotros, lo quita y le dice, tú sabes que no va a hacer nada con este dinero. Y lo bloquea para que no se utilice para nada. Bueno, ese encaje efectivo llega casi a 100%. En Venezuela, por ejemplo, según las últimas cifras de Sudeban, el crédito está por el orden de los 800, 900 millones de dólares. Eso es menos del 1% del Producto Interno Bruto. Según la literatura económica, menos de 1% de crédito es como si el país no existiera crédito. Claro. Según la literatura económica, el crédito de Venezuela, de todo el país, es menor, por ejemplo, que el crédito que da una sola agencia, por ejemplo, en Bucaramanga. Ni siquiera estamos hablando de la principal ciudad colombiana, no. No, para nada. Una sola agencia, 800 millones de dólares. Para que tengas una idea, por ejemplo, en Colombia, nosotros aquí tenemos un crédito de 900 millones, en Colombia debe tener por el orden de los 30.000 millones de dólares en crédito. 30.000 contra 900. 30.000 millones de dólares contra 900 millones. Seguramente el crédito de toda Venezuela es un 30, 40, 50% de una agencia en Miami. Una agencia. Entonces, aquí no existe crédito. Claro. Entonces, eso desde el punto de vista académico. Porque crédito es cuando es más del 1% del PIB. No tenemos crédito en más del 1% del PIB. Además de eso, tienes otra tabla financiera. No puedes hacer transferencia, por ejemplo, en dólares entre el mismo banco. No puedes hacer transferencia en dólares entre bancos distintos, por decir otras cosas. Entonces, hay una serie de cosas que te impiden realmente hacer operaciones financieras. Bueno, esto yo lo tengo en el lugar 7, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo voy a poner para el lugar 2 o 3. Tratar de ponerlo en orden. Porque según, por ejemplo, la gente de FECámara Zulia, ellos dicen que los problemas del suministro y distribución de diésel en Zulia propició la caída de la actividad económica a ellos.
Ok, Entonces, bueno, como bien sabe, esto, bueno, vimos la cosa esta que se hizo viral de esto, sobre todo la gente de los Andes, de Mérida, que así es. entonces tienen que traer las cosechas y no tienen gasolina. Entonces se les pudren los tomates que se pudren rapidito. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Regalar algo podrido o tal? Entonces, que se hizo viral y esas cosas, ¿no? Pero básicamente esto está propiciado por el problema del suministro y distribución de combustible. A todas estas que tenemos eso, siguen habiendo, según información internacional del seguimiento de buques, Venezuela le sigue enviando combustible a los países caribeños. Ya tú sabes cuál es. Por supuesto. Entonces, seguimos en eso a pesar de que tenemos problemas de combustibles aquí. Bueno, la falla del sistema eléctrico y otros servicios. Nosotros en Caracas estamos en una burbuja, pero por ejemplo, en estos días estaba hablando con alguien en Valencia que tienen cortes programados 4 horas. Tú te imaginarás si una persona tiene un negocio y va a vender algo y se le va la luz, no puede utilizar este punto de venta ni nada por el estilo. Bueno, el tema de la corrupción de PDVSA afectó. Como bien sabes, supuestamente hay un dinero que se perdió, que no le llegó al gobierno. Se hablan entre 27.000 millones de dólares, nada más y nada menos. Entonces, y que vamos a decir, ese entramado que se había hecho, se paralizó. Entonces, muchos recursos quedaron por ahí. Entonces, el gobierno efectivamente se vio afectado con ingresos importantes. La otra cosa es que este año hemos visto una caída de precios del petróleo de 19%. El año pasado, como por la guerra de Rusia y Ucrania, los precios subieron. Este año bajaron un poco. Eso entonces de alguna forma reduce, sumado a la corrupción de PDVSA, reduce los ingresos del gobierno. Y otros problemas estructurales, institucionalidad, ausencia de un programa económico, ausencia de un equipo económico de envergadura. No tengo nada con las personas, pero sabemos que no hay un equipo económico por lo menos conocido. Estamos en cesación de pago de 2017. Venezuela debe alrededor de 93.000 millones de dólares en deuda. Tenemos demandas. Estamos aislados del sistema financiero. Los 7 millones de personas es una pérdida de capital humano. Entonces, esas Enorme, son sí. algunas de las cosas que explican este problema que tenemos hasta este año. Fíjate que lo del rebrote inflacionario, aquí lo puedes ver, Sí, estamos atentos por supuesto con el tiempo que queda, sí, pero sí, sí, fíjate sí. cómo la inflación del año pasado fíjate, 404 en junio contra 157 en junio de 2022. Fíjate que el año pasado, de enero a junio, la inflación iba perdiendo fuerza. Si seguíamos con esa tendencia, podíamos terminar diciembre con una inflación de 2 dígitos, una noticia que sería extraordinaria porque Claro. sería la primera caída de 2 dígitos de 2017, pero fíjate que empezó a rebotar y fíjate, estamos por el orden del 400%, cuando la hiperinflación es 500%, o sea, estamos ahí cerquita todavía. Entonces, eso ha sido un problema enorme. Ve cómo la inflación de agosto anualizada pasó de 114 a 400 y ve cómo el promedio mensual que estaba en 6 pasó a 13. Estamos hablando del doble. Entonces, eso yo creo que es un elemento importantísimo que explica el rebrote inflacionario. Esto sumado a esta política de contención salarial que, bueno, Ya le hace iba a que los decir, ingresos claro, le iba a decir curioso porque vemos subir por los aires la inflación, pero vemos que el gobierno igual sigue restringiendo los aumentos salariales y el crédito. Entonces, tal este, cual. Bueno, y fíjate, vemos por ejemplo en 14 meses que la inflación pasó de 114 a 400 sin aumento. Entonces podemos descartar que la causa de los aumentos o de la inflación está asociada a aumentos salariales, nada que ver con esa teoría. exacto, exactamente, cómo no. Sí. Profesor, en vista del reducido tiempo que ya nos queda, eh, nada, agradecerle por la exposición. eh, no sé si, bueno, para finalizar, si se pueden dar unos tips así muy rápidos, porque siempre me gusta terminar
tenemos menos de 5 minutos, pero terminar con soluciones, que es lo que más le importa y le No, interesa a la gente, ¿no? mira, fíjate tú una cosa, la inflación tiene solución y fácil. Ok, ok, Es un problema de voluntad. Se debe abatir la inflación. En Estados Unidos la inflación estaba hace un año 9%, reducen la cantidad de dinero y ahorita tienen una inflación de 3%, o sea, menos ok, un tercio. Entonces, la otra cosa es que se deben mejorar los ingresos familiares. Y eso se logra a través de dos vías. Lo primero, reduciendo la inflación. Y lo otro, hay que reducir el salario mínimo. Venezuela tiene la posibilidad para subir el salario mínimo entre 50 y 100 dólares. Ojo, si Venezuela se aumenta el salario mínimo a 100 dólares, todavía Venezuela tendría el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, más bajo que Nicaragua, que Haití, que Cuba, que Honduras, El Salvador. O sea que todavía hay margen y yo no creo si hay ingresos para pagar un aumento del salario mínimo entre 50 y 6 dólares. Hay que reducir y armonizar los impuestos municipales. No puede ser que cada alcaldía cobre lo que quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, para el segundo trimestre, tú me preguntas a mí, mira, hay que, para estimular el consumo, te recuerdo que el principal problema es la caída del consumo. Yo creo que hay que reducir el IVA a 10 y 5% de manera temporal en ok, 2023. Se tiene que recortar o eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo creo que de aquí en el segundo semestre se debe exonerar el impuesto sobre la renta a las personas naturales que ganen debajo de ciertos ingresos y a las pequeñas y medianas empresas se tiene que reducir el encaje de 73 a 50 para permitir mayor crédito y se tiene que de alguna forma aumentar transferencias a las personas que están pasando bastante trabajo. Por ejemplo, con unas transferencias vía un CLAP nacional. ¿Por qué CLAP nacional? Porque eso incentivaría la producción de ok. empresas nacionales y eso ayudaría al consumo y a la producción. ¿Cómo no? Son, a ver, puntos elementales que se deberían, como usted dice, estar abordando y es un tema o un asunto de prioridad, pero también a su vez de tener la voluntad, ¿no? De hacer las cosas que se requieren hacer. Recuerdo una frase de Carlos Rangel que decía que a veces los problemas difíciles venía en sentido de todo esto, de problemas económicos también y políticos en el país, decía que a veces los problemas difíciles tenían soluciones fáciles, pero que era una cuestión de exactamente eso, de voluntad política para llevarlos a cabo. Tal cual. Eh, Profesor, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco la excelente exposición que nos ha dado. Eh, Lamento que me haya arropado la tecnología por un instante y bueno, gracias por haberme dado las instrucciones para poder proyectar esta presentación que sé que le sirve de base para todo lo que usted acaba de decir y le deja mucho más claro a las personas que nos están viendo lo que está ocurriendo, lo que ha estado ocurriendo y en la economía venezolana y qué hacer para revertir esa situación. Así que muchas gracias. Bueno, estamos a la orden. Cómo no, espero en una próxima oportunidad volver a conversar con usted. Chévere. Vale. A ustedes que nos están viendo, recuerde que estamos por el canal de YouTube La Ventana Rota. A quienes simplemente nos están escuchando, recuerde que estamos en Anchor. Recuerde que también estamos a través de lanacionradio.fm. Importante que dejen sus comentarios, que abramos debate a este tema tan importante, tan trascendental para la realidad económica del país, para el futuro de Venezuela. Así que gracias y será hasta un próximo programa aquí en La Ventana Rota.